Buenas tardes, comenzamos con el capítulo 1 del Capital de Marx. El capítulo 1.1 son los dos factores de la mercancía, su valor de uso y su valor o la sustancia de valor o la magnitud de valor que ella comprende. Marx comienza este inciso analizando la mercancía justamente y la definición es que en primer lugar es un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fuera. En este sentido, lo primero que hay que considerar cuando analizamos una mercancía es su cualidad y su cantidad. Estas dos perspectivas nos van a dar la función social de la mercancía. Con cualidad o con utilidad se mide justamente el valor que Marx dice, el valor de uso. Y por cantidad o por la magnitud del valor representa justamente el valor de cambio. Ahora bien, lo que Marx dice es que si la mercancía puede intercambiarse como tal en el mercado, justamente de donde proviene su nombre, lo que entonces debemos encontrar o considerar es que existe un factor común inherente a todas las mercancías y que lo hace, que posibilita este intercambio. Y entonces él dice que son mercancías en cuanto son cristalizaciones de una sustancia común, de una sustancia social, justamente, y que esa sustancia, por lo tanto, gracias a que ellas cristalizan esta sustancia social, es por lo que son valores. Y por eso, justamente, el segundo criterio de la mercancía de constituirse en valor de cambio. Ahora bien, la pregunta es, y por lo que Marx se le atribuye la teoría del valor formalizada en esta cuestión es, ¿cuál es la mercancía? ¿Cuál es la sustancia social común a todas las mercancías que justamente permite el intercambio? Incluso si estamos hablando de diamantes y alfalfa, por ejemplo, a pesar de que uno podría decir que el diamante tiene inherentemente algo que lo hace único, en realidad, al convertirse en mercancía, lo que tenemos que estar pensando es que hay un elemento común entre un diamante y la más bruta de todas las mercancías que posibilitaría justamente su intercambio. Eso justamente es lo que le va a atribuir el valor de cambio. Entonces, este valor de cambio, ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo se llega al valor de una mercancía? Y entonces lo que tenemos es que el valor de cambio se mide por esta sustancia social, por esta cristalización de la sustancia social o que es la sustancia generadora de valor, que es justamente el tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, el común denominador a todas las mercancías por lo cual hace que las mercancías sean posibles de ser intercambiadas es el trabajo humano contenido, cristalizado, y ese es el factor social común a todas las mercancías que, insisto, posibilitan su intercambio. Ahora bien, ¿cómo se mide el trabajo socialmente necesario? Entonces, justamente lo que vamos a ver es que ese es el necesario para producir un valor cualquiera en las condiciones materiales vigentes de producción en una sociedad y con un grado social medio de destreza e intensidad de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo justamente es que cada valor de cambio es producido socialmente y es situado históricamente, ¿sí? Cada sociedad tiene una destreza media. Me imagino que en la época en que Marx escribió El Capital esto se notaba más, pero en la actualidad lo que tenemos es que cada vez más se va homogeneizando esta fuerza de trabajo, se va homogeneizando el valor y de todos modos los muros construidos en la totalidad del mundo, digamos, que imposibilitan que esta fuerza de trabajo tenga la movilidad necesaria, lo que permitiría una homogeneización cada vez más fuerte y más importante, y producir la idea de humanidad como especie, justamente esta abstracción del ser humano, es imposibilitada
por los intereses económicos que hay detrás de esta cuestión del situar en una cultura y con unas necesidades determinadas a la fuerza de trabajo, justamente con el fin de abaratar su valor. Ahora bien, también este trabajo socialmente necesario varía con la transformación de la fuerza productiva del trabajo. Estas son cuestiones que ya hemos visto en los capítulos anteriores, que son los posteriores en realidad, porque lo hemos visto al revés, pero bueno, en el curso anterior hemos visto cómo se mide o cómo se transforma la fuerza productiva o la productividad del trabajo a medida que aumentan las herramientas, que aumenta el virtuosismo de los trabajadores, que se dan una serie de procesos, digamos, de transformación. Como sea, digamos, situadas históricamente, situadas social y territorialmente, de todos modos se puede, o Marx llegó a una ley general de cómo es el valor de las mercancías, ¿sí? Entonces, el valor de las mercancías está determinado por la siguiente ley. Cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo para la producción de un artículo, ¿sí? O sea, a medida que aumenta la productividad o la fuerza productiva del trabajo, quiere decir que está mejor organizado, que tiene mejores herramientas, que son más habilidosos los trabajadores y todo lo que hemos visto como fuerza productiva del trabajo, las herramientas, etc., tanto menor será el tiempo de trabajo necesario para construir esa mercancía y por lo tanto menor será la masa de trabajo cristalizada en él y por lo tanto su valor será menor. Podríamos analizar en esto la baja, la tendencia a la baja al precio de algunas mercancías, ¿sí? Que actualmente son de acceso a todo el mundo, como por ejemplo los celulares, que en una época eran caros y inaccesibles y cada vez más con el abaratamiento de justamente el costo de cada uno de los componentes y por lo tanto de la fuerza productiva del trabajo, lo que ha pasado es que el valor es menor. Y a la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, o sea, cuanto todavía tengamos gente que trabaja poco o que es poco productiva o que está en lugares inconexos y como sea, tanto mayor entonces será lo que tiene que trabajar y tanto más caro justamente su valor. Por lo tanto, la primera tesis absoluta de la teoría del valor es que lo único que genera valor es el trabajo humano, o sea, la fuerza del trabajo, el trabajo humano invertido. Que ese trabajo es insisto, históricamente situado y tiene diferencias culturales, sociales, etc. De todos modos, la tendencia es efectivamente a la homogeneización. Y lo que le da finalmente valor a las cosas es la cantidad de trabajo humano invertida en estas mercancías. Ahora bien, con la transnacionalización, la globalización, etc., lo que sí nosotros estamos viendo es justamente un avance en la homogeneización del valor de la fuerza de trabajo, con lo cual cada vez más podemos hablar de trabajo humano abstracto, ¿sí? Entonces, la magnitud de valor de una mercancía varía en relación directa a la cantidad de trabajo efectivizado en ella e inversa a la fuerza productiva de ese trabajo, ¿sí? O sea, cantidad de trabajo, fuerza productiva y situación histórica y social son las que hacen depender los valores de una producción o de una mercancía en específico. Más o menos ahí se cierra el punto 1, luego sigue el 2 y el 3 que analizan los factores de intercambio históricamente, cómo se realizaron los intercambios, etc. Digamos, y finalmente el punto 4, que es el último punto del capítulo 1, es el llamado el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, que es el que nos va a ocupar en este semestre. Y es justamente lo que dice Marx es que finalmente la mercancía tiene un fetiche o existe en esta sociedad mercantilista, capitalista, un fetichismo que
él se pregunta justamente de dónde proviene su carácter enigmático, ¿sí? Y él se responde de su forma misma, o sea, esto es de ser una mercancía. Y él dice, justamente por las tres cuestiones que tiene o que lleva consigo el ser una mercancía. Primero y principal, la mercancía cuando se intercambia en el mercado, en el acto de intercambiarse, es lo que está equiparando son la igualdad de los trabajos humanos, ¿sí? Entonces, la mercancía, en tanto mercancía, adopta la forma material de una igual objetividad de valor de los productos del trabajo, ¿sí? O sea, lo que son dos productos, dos cosas, pero que son productos de trabajo humano. Y lo que está poniendo, cristalizando justamente esta mercancía es la función de la producción, o sea, trabajos humanos, ¿sí? El segundo punto es que la medida del gasto de la fuerza del trabajo humano por su duración cobra la forma de una magnitud de valor que alcanzan los productos del trabajo. Entonces voy al mercado justamente y digo, este producto vale tanto, ¿sí? Pero en ese producto vale tanto, lo que estoy diciendo es que yo como productor individual de esa mercancía, si soy un artesano, etc., lo que hago es decir, yo te ofrezco esto que construí con tantas horas de mi trabajo que valen justamente tanto porque consumo, como esto, lo otro, y por lo tanto justamente la cantidad de horas que trabajé e invertí haciendo esto constituye el valor de esto, pero en realidad es el valor justamente que asume mi fuerza de trabajo al producir esto. Y por último, las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación entre los productos de sus trabajos. En vez de estar intercambiando con el otro productor su fuerza de trabajo, lo que hacemos es intercambiar mercancías, ¿sí? Pero al intercambiar mercancías, y ahí está el quid pro quo, nosotros, o sea, como las mercancías ya son la cristalización de un trabajo, lo que parece que adquiere el valor es la mercancía en sí, ¿sí? Y no se observa el trabajo humano contenido en la producción de esa mercancía. Dice Marx, entonces, lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores del trabajo global como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores. Este es el centro, justamente el meollo de la cuestión. Los productores intercambian mercancías, considerando o transmitiendo las mercancías el valor de su propia fuerza de trabajo, medida en la cantidad de tiempo que les costó producir esa mercancía. Pero al hacerlo, equiparan mercancías como si fueran las relaciones sociales y olvidan las relaciones sociales de producción que las pusieron y las llevaron al mercado. Eso justamente es el fetichismo de la mercancía. Ese es el quid pro quo. Se pone en la mercancía el valor propio del trabajo humano y se termina considerando que la mercancía vale en sí misma, como si fuera un valor inherente a la propia mercancía. Por eso hablar de diamante como una forma, digamos, de mercancía es interesante porque justamente ahí, o sea, en el imaginario de lo que es para nosotros un diamante o oro, como el lugar del poder o del dinero justamente, o de la acumulación, es justamente producir ese fetichismo. El diamante no vale en sí mismo por las cualidades que tiene el diamante, sino que lo que le da valor al diamante es el trabajo justamente que, que costó producirlo, o sea, sacarlo de la tierra, las maquinarias, la cantidad de hombres, la empresa, etc. ¿Sí?
Pero cuando uno va al mercado y compra un diamante, no compra la fuerza social que produjo eso, el carácter social y toda la producción, sino que lo que compra es algo que pareciera que tiene un valor inherente, cualidades intrínsecas al interior del mismo diamante, como si tuviera un corazoncito, ¿sí? Justamente eso es fetichismo de la mercancía. Entonces sigue avanzando Marx diciendo justamente los trabajos privados no alcanzan realidad como parte del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones de intercambio. Y como solo el trabajo social, digamos, el trabajo socialmente producido, porque si uno produce justamente una mercancía, en realidad ya lo está haciendo, desde el momento mismo en que lo piensa, ya está produciendo para la sociedad, ya está realizando un trabajo social. Pero ese trabajo social solo se cristaliza en el intercambio. Y en ese intercambio, justamente lo que dice, es que esa mercancía pareciera adquirir todo el peso de la sociedad, ¿sí? Y ese es el quid pro quo. Se subjetiviza la mercancía y por lo tanto se objetiviza el productor. O sea, al transferir las propiedades del productor a las mercancías, lo que está haciendo es justamente realizando este quid pro quo. Las relaciones sociales se ponen de manifiesto como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. O sea, se tergiversa, digamos, la producción, se elimina la posibilidad de observar el mundo de la producción y queda solo justamente el mundo de la mercancía, ¿sí? Entonces, al quedar solo enfrente nuestro el mundo de la mercancía, lo que se produce efectivamente es este fetichismo. O sea, cuanto más mercancías tienes, más valor tienes también tú, y esa es la forma de objetivizar, digamos, a las personas. Nos convertimos en meros consumidores y clientes y por lo tanto en objetos de consumo solamente, y eso es lo que ha transformado a la sociedad moderna. Por lo tanto, entonces, el fetichismo de la mercancía se produce por una incapacidad de observar. Lo que pasa inobservado al comprar una mercancía es justamente el carácter social que se cristaliza en esa mercancía. Eso es justamente el fetichismo también. Es la inobservabilidad del carácter humano que produce las cosas y lo que hay detrás de la producción de una mercancía. Y esa es justamente la igualdad burguesa en un mundo democrático y en un mundo cristiano, ¿sí? La igualdad burguesa es la misma igualdad de la democracia, un hombre, un voto, ¿sí? Una mercancía es igual a otra y hay un intercambio, pero se esconde detrás del voto, se esconde atrás de la mercancía el carácter social de las personas, ¿sí?, que produjeron esa mercancía y el carácter social del valor de ese voto y del poder del voto, que en realidad se equipara, pero que en la práctica constituye una y otra vez el lugar de sujeción desde donde estamos todos amarrados justamente para continuar y perpetuar una situación de subalternidad. Entonces, volviendo a esta incapacidad de observar, lo que dice Marx es: la igualdad de trabajos diversos solo puede consistir en una abstracción de su desigualdad real, en la reducción al carácter común que poseen en cuanto gasto de fuerza humana, de trabajo abstractamente humana, ¿sí? O sea, lo que no se puede observar, lo que no está observado, es que hay una desigualdad real en el momento de la producción. Y lo que se abstrae justamente es en la igualdad de el intercambio de mercancías. Por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí, o que los hombres se relacionen entre sí como valor, no, por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores, los productos de su trabajo, no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano.
A la inversa, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente su trabajo como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. ¿Sí? O sea, los hombres, de nuevo, o sea, va a volver y a decir una y otra vez, le cambia algunos matices, pero es más o menos lo mismo. Los, los seres humanos no alcanzan a observar en el intercambio el trabajo abstractamente humano, esta fuerza de trabajo que posibilita justamente el intercambio, ¿no? Asumen un hombre, un producto, una persona, una mercancía, o sea, lo que asumen es trabajo humano, pero no abstractamente humano, no logran hacer abstracción de la totalidad y del conjunto humano. Por eso insisto en la producción del término raza, del término de la jerarquización racial que se produce y también de género justamente que se produce al hablar de fuerza de trabajo. Esta jerarquización que se ha producido históricamente, lo único que hizo es convenir en que no es posible justamente que todos produzcamos valores, porque lo que ha imposibilitado es la observación a una pertenencia a una especie, digamos, a la totalidad social de lo humano, ¿sí? En cuanto el hombre logre abstraer justamente el trabajo humano, es porque ha considerado que la totalidad de los seres humanos somos exactamente lo mismo. Hay un trabajo humano abstracto, digamos, y esa abstracción es total, digamos. Y en ese sentido podemos asumir justamente la totalidad de la fuerza humana como lo verdaderamente humano. La historia de la humanidad es la historia de la construcción de lo humano como una totalidad que cada vez intenta integrarse más justamente, pero que no está terminada y no en esta época. Y la idea de Marx justamente que no era en esta época donde se iba a terminar de realizar la abstracción de lo humano como una totalidad. Entonces, él dice, y vuelvo a leer, al equiparar entre sí el cambio como valores, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente su trabajo como trabajo humano. Lo hacen, pero no lo saben. ¿Sí? O sea, hay un avance, pero ese avance todavía está en ciernes. Todavía, justamente, falta una toma de conciencia, insisto, acerca de la capacidad de abstraer lo humano como una totalidad, acerca de la capacidad de construir lo social como una totalidad. En ese sentido, justamente, para terminar, vuelvo a presentar lo que en el semestre anterior habían sido las etapas del Capital, la obra en su conjunto, cuando les avisaba que Marx comenzaba con el intercambio, pero justamente nos advertía que era necesario ir hacia adentro, digamos, abstraer en ese intercambio, digamos, algo que estaba puesto pero que no era observado cuando se observaba el intercambio de mercancías, y era el momento de la producción en el cual se produce justamente una explotación. Y por lo tanto, y también, digamos, cuando uno veía una fuerza de trabajo explotada, o sea, lo que no estaba viendo era el momento anterior también, el momento cero, el de la acumulación originaria, que tenía que ver con el momento de la expropiación. Por lo tanto, Marx comienza justamente el Capital con el capítulo 1, pero para que entendamos que este mundo de las mercancías, este mundo fetichista de las mercancías, lo que impide es la observación de la construcción humana y absolutamente cruel y violenta de estos intercambios y de esta explotación que permite justamente los intercambios desiguales también. Esto justamente forma parte de la pregunta que muchos me hicieron en la clase anterior: ¿y cómo va a enganchar a Piaget con la toma de conciencia con justamente la parte social? Y aquí está, lo que Marx nos presenta como obra completa es efectivamente la necesidad de generar una toma de conciencia.
él no empieza por el principio, sino que empieza por la parte más evidente, y lo que hace y lo que hizo famosa su obra es que va avanzando hacia las regiones centrales de lo que supone la producción de una mercancía, que supone momentos de explotación, pero también de expropiación. Y por lo tanto, aquí aparece justamente el momento de la toma de conciencia de Piaget, que puede asimilarse a las formas en que Marx produce esta ruptura epistémica con la teoría del valor y con su obra fundamental, que es el Capital. Aparece entonces como una forma en que se va reestructurando constantemente y en función de sucesivas tomas de conciencia, que también forma parte de la historia de la humanidad, esta cuestión de que comienza con el intercambio de las mercancías. La humanidad históricamente ha hecho transferencias e intercambios de mercancías, incluso mucho antes de existir la teoría del valor. Y justamente poco a poco lo que hizo la historia y la reflexión humana sobre estos intercambios es considerar que en el momento de la producción, algo invisibilizado en los intercambios, había en realidad relaciones de explotación, que a pesar de que nosotros intercambiamos mercancía como productores iguales, lo que se esconde en ese intercambio es la explotación de ese productor. Y por lo tanto, también en esa explotación, lo que se esconde y está en la base de la producción social y de la acumulación de capital es este momento de la escisión que, insisto, es profundamente violento. Con lo cual, lo que esconde finalmente la sociedad capitalista es el momento de la violencia como un momento de creación de relaciones sociales, tanto entre las personas como con la naturaleza. Y hasta aquí me quedo ya para no ahondar más. Pero cualquier pregunta y duda lo vemos en la clase. Muchas gracias, bonito día.